Rafael, no, es que lo que quería el pastor era llevarlos allá al cuarto, dice, para hablar con ustedes. Al cuarto, dice, al cuarto. Pero hoy sí vamos a seguir con el punto número 4. Amén. ¿Se recuerdan que todo libro tiene 3 partes? ¿Cuáles son, Jorge? ¿No? ¿Qué pasó? Cuando estudiamos un libro, siempre tenemos que ver esas 3 partes del libro. ¿Cuáles son, hermana Noemí? Tiene que tener un esquema general, un pensamiento central y secciones. Recuérdense siempre, siempre, siempre. Por eso yo les insisto y siempre les estoy diciendo para que no pierdan de vista esas claves. Cada vez que, ahí los tiene Jorge, pero ahora, entonces ¿qué pasó? ¿No viniste? Ay, te perdiste esa bendición. Todo libro de la Biblia tiene esquema general, pensamiento central y secciones. Entonces nosotros siempre tenemos que buscar esas 3 cosas si queremos entenderlos. Cuando estudiamos la palabra y encontramos esas claves, entonces el libro se nos hace familiar. Y estudiamos que en las secciones, la primera sección es que el pueblo de Israel era esclavo. Esa es la primera sección y es el capítulo 1. Capítulo 1 de los versículos 1 al 22, ahí tenemos que Israel estaba en esclavitud. Luego, la segunda sección, y voy a ir despacio para que se les queden las secciones, pero grábense los capítulos. Del capítulo 2 y versículo 1 hasta el capítulo 15 y versículo 21 es la redención y la salvación. Redimidos y salvos. Redimidos y salvos. Por de pronto, quiero que sepan esas 2 secciones, son 5, pero a veces les doy las 5 de una vez y cuando les pregunto, no se acuerdan. Entonces vamos a ir despacio, pero queremos que se hagan carne en nosotros esas enseñanzas. El capítulo 1 es el que nos muestra a Israel en esclavitud. El capítulo 2 es la segunda sección y es desde el versículo 1 hasta el capítulo 15 y versículo 21 que nos muestra la redención y la salvación. Redimidos y salvos, redimidos y salvos. Si nosotros queremos entender nuestra redención y nuestra salvación, tenemos que estudiar Éxodo 2:1 al 15:21. Allí vamos a encontrar nuestra redención y nuestra salvación en detalle, en detalle. Por eso voy despacio, porque así como les enseñé Génesis y les di 100 mensajes, yo creo que también de Éxodo les voy a dar otros 100 mensajes. Así ustedes pueden decir, gracias Señor, porque ya estudié Génesis, ya estudié Éxodo y si Dios nos da vida, después seguimos con Levítico y después con Números y con Deuteronomio y ustedes se van a dar cuenta que en esos 5 libros está todo el plan de Dios. Todo lo demás es solo explicación de esos 5 libros. Entonces hoy vamos a entrar al punto número 4. No se los pude mandar a Federico, pero si quieren lo apuntan. El número 4 es el hombre tipificando a Cristo. El hombre tipificando a Cristo, que significa vida independiente. En la Biblia, el hombre tipifica a Cristo, los varoncitos tipifican a Cristo y significa la vida independiente. Vida independiente. Ese es el punto 4, el hombre tipificando a Cristo y significa una vida independiente. El punto número 5 que vamos a estar estudiando es la mujer tipifica al hombre. Oigan eso, la mujer tipifica al hombre. La mujer tipifica al hombre y significa una vida dependiente. Ok, vuelvo a repetir. Punto 4 es que el hombre tipifica a Cristo y significa una vida independiente. Y la mujer tipifica al hombre, que significa una vida dependiente.
¿Cuánto lo agarramos? ¿Bien? Ahora, el punto número 6, porque primero les voy a dar los puntos para que los apunten. El punto número 6 es que el hombre, para ser real, tiene que ser uno que depende totalmente de Dios. Ahora, no se asusten, pero el hombre para ser real tiene que ser mujer. El hombre para ser real ante Dios tiene que ser mujer. Y eso cuesta porque Dios está tratando de transformar la vida de hombres que tenemos a vida de mujer. Suena raro, pero no se asusten, porque ese es el mensaje de la Biblia. El hombre, para que agrade a Dios, tiene que ser una vida espiritual de mujer. Por eso es que es la esposa de Cristo. Entonces, algunos no predican estos mensajes porque tienen miedo de que la gente se confunda, pero yo no tengo miedo porque ustedes están estudiando la palabra y yo les puedo enseñar bien. Pero entonces es bien difícil en lo natural, es bien difícil entrenar a alguien para que sea mujer, un hombre. Pero eso es lo que Dios está haciendo en la vida del Espíritu. Ahora, recuérdense que todo eso está en la Biblia. Los nazareos, ¿se recuerdan que se dejaban crecer el cabello? Porque un nazareno cuando hacía voto con Dios, se dejaba crecer el cabello en actitud diciéndole a Dios, Señor, voy a ser como una mujer ante ti, dependiendo totalmente de ti, obediente a ti, porque la mujer es dependiente. La mujer es dependiente. La mujer no es independiente. O sea que Dios no la hizo independiente. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la mujer no es cabeza de ninguno. No es independiente. La mujer es dependiente, pero ¿cuál es el propósito de esa enseñanza en la Biblia? Que los hombres entendamos que tenemos que ser como las mujeres ante Dios, dependiendo totalmente. Entonces, hombres y mujeres aquí, Dios a todos juntos nos ve como una mujer. Si le obedecemos. Si no le obedecemos, nos mira como un hombre desobediente y rebelde. ¿Ok? Aunque hayamos hombres y mujeres, para Él somos una mujer dependiente. Entonces, voy a repetir los puntos. ¿Cuál es el cuarto? El hombre tipifica a Cristo, significando una vida independiente. O sea que Dios al hombre sí lo hizo independiente, por eso lo puso como cabeza. Porque el hombre es independiente como cabeza de su esposa, pero es dependiente como el que obedece a su cabeza, que es Cristo. Y Cristo tiene cabeza también, porque la Biblia dice que el Padre Celestial es la cabeza de Cristo. Entonces ni Cristo fue independiente. Por eso Él nunca hizo cosas sin decir, esto que hago, dijo, no lo hago por mi cuenta. Mi Padre que está en el cielo, Él me envió. Y todos ustedes lo van a ver que Él lo respetó a Dios como su cabeza. Muy bien. Entonces el punto 5, la mujer tipificando al hombre, significando la vida dependiente. El 6, el hombre para ser real tiene que ser uno que depende totalmente de Dios. 7, el hombre independizado de Dios está en rebelión. El hombre independizado de Dios está en rebelión. Ese es el punto número 7. El punto número 8, la mujer viviendo una vida independiente se vuelve hombre. ¿Okay? La mujer viviendo una vida independiente se vuelve hombre, toma el lugar de su cabeza. Toma el lugar de su cabeza. Entonces yo quiero que por favor pongan atención porque aquí matamos 2 pájaros de un tiro. Aprendemos la enseñanza espiritual que Dios quiere darnos a través de las mujeres en la Biblia y aprendemos que una mujer que actúa independiente la ve Dios como hombre. ¿Por qué? Porque toma el lugar de su cabeza. Amén. Punto número 9. Vamos bien, ¿verdad? Punto 9.
Solo la vida real femenina es útil para Dios. Solo la vida real femenina es útil para Dios. ¿Cuántos estamos poniendo atención? Padre Celestial, en esta noche hemos dado los puntos que vamos a estar considerando en este mensaje y te rogamos que por favor nos abras el entendimiento para que podamos discernir qué es lo que tú estás buscando entre nosotros. Porque tú tienes un propósito a través de nosotros y lo quieres cumplir. Pero si nosotros somos ignorantes de ese propósito, si nosotros no ponemos atención a ese propósito, entonces en balde, Señor, vamos a predicar y escuchar la palabra, si no atendemos que tú quieres cumplir algo y que para ello nos das las claves y nos revelas en tu palabra lo que estás buscando. Úsame, Señor, para explicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros podemos decir que tenemos fotografías, como una fotografía de la relación entre Dios y el hombre. El hombre representa a Dios. O sea que por eso él pone aquí fotografías, y como una fotografía en lo que respecta a la relación de el hombre con Dios, Dios entonces nos pone al hombre para que el hombre represente a Dios, y nos pone a la mujer para que la mujer represente al hombre. ¿Ok? Así es la enseñanza pura en la Biblia. Si ustedes ven al hombre en la Biblia, Dios lo usa para que represente a Dios. Y si ustedes ven cualquier mujer de la Biblia, está representando al hombre. Amén. En ese sentido, que el hombre tipifica a Cristo, significa una vida independiente. Con respecto a estar bajo la autoridad de Dios, Cristo tiene una vida dependiente. En lo que respecta a estar bajo la autoridad de Dios, Cristo tiene una vida dependiente. Pero con respecto a ser la cabeza del hombre, Él es independiente. Amén. Amén, hermanos. Me doy a entender, ¿verdad? Respecto a Cristo como cabeza de nosotros, Él es independiente. Pero respecto a Cristo como teniendo a Dios de su cabeza, Él es dependiente. Amén. Entonces, esto significa que Cristo tiene una vida dependiente de Dios, pero independiente de nosotros. Amén. Cristo tiene una vida dependiente de Dios, pero independiente de nosotros, porque Él es nuestra cabeza. Amén. Entonces, con respecto a Cristo, los esposos somos dependientes con respecto a Cristo, pero con respecto a nuestra esposa somos independientes. ¿Ok? Tenemos que entender, el hombre con respecto a su esposa, él es independiente, porque él es la cabeza de la esposa. Pero con respecto a Cristo, somos dependientes. Entonces tenemos las dos cosas nosotros, ¿verdad? Entonces vean pues que Dios, Padre, Él no tiene a nadie de cabeza, Él es independiente. Cristo tiene como cabeza al Padre. Como cabeza, teniendo como cabeza a su Padre, Él es dependiente. Como cabeza de nosotros, independiente. Entonces Él es independiente, dependiente. Pasamos a nosotros, dependiente, independiente. La mujer, dependiente. Pero no se pongan tan rígidos con las pobres hermanas, porque la realidad es que Dios quiere enseñar que nosotros tenemos que ser dependientes totalmente de Dios. Y que como mujer, porque Dios nos ve como mujer, no somos cabeza de ninguno. ¿Lo captamos? ¿Estamos agarrando bien el hilito? Amén. Gloria a Dios, porque entonces podemos ver con claridad el punto número 4,
que el hombre tipifica a Cristo y que significa una vida independiente. Entonces, entrando al punto número 5, la mujer tipificando al hombre, significando la vida dependiente. Es Dios, no el hombre, quien ha puesto a la mujer como dependiente. O sea que tal como el hombre representa a Dios, la mujer representa al hombre en su relación con Dios. Entonces fue Dios el que hizo, no es un invento del hombre, poner a la mujer como alguien que es dependiente. Entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, gracias porque eres tú el que nos enseñas estas cosas, pero lo que Dios quiere es que entendamos, porque a la larga lo más importante es lo espiritual. Vamos a ir a un versículo, vamos a ir a Efesios para entender que el Señor nos habla de las dos cosas, pero Él lo más interesado, o en lo que más interesado está, es en que entendamos nuestra relación espiritual. Amén. Vamos pues a Efesios y vamos a leer en Efesios 5, que es un capítulo muy famoso. Vamos a leer desde el 25 en adelante, si nos ponen los versículos en la pantalla. Y ahí alguien sugirió pues, en el Facebook y dijo, sí, ahora sí, dijo, pongan un fondo más negro, dijo, porque los versículos a veces no se les miran. Entonces, pero ahora sí está un poquito gris el fondo. Pero entre más oscuro es el fondo, más sobresalen los textos. Miren cómo nos habla a nosotros. Si entendemos lo que expliqué, entendemos muy claramente esto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero no el del matrimonio de un hombre con una mujer, sino respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que él dice, este es un misterio, miren, porque resulta que si el hombre es la cabeza, la mujer es el cuerpo, y son una unidad. O sea que Dios los pone como una unidad, cabeza y cuerpo. Y si el hombre es la cabeza y la esposa es el cuerpo, y nos compara con Cristo y la iglesia, significa entonces que, por un lado, las esposas son la expresión del esposo. Por eso Dios bendice mucho, mucho a las mujeres que son dependientes. ¿Verdad? La mujer, por eso ustedes ven que el apóstol Pablo mismo dice que la mujer se salvará dando a luz sus hijos y si se guarda en la fe. O sea que la mujer no es tan complicado su llamado como para el hombre, porque el hombre tiene toda la responsabilidad, el hombre es la cabeza. Entonces por eso para las hermanas que están casadas es importantísimo entender lo importante que es ser dependiente, porque cuando no es dependiente uno resulta actuando como hombre, y eso es lo que prohíbe Deuteronomio 22:5. Vamos a regresar a Efesios, pero ustedes saben que la mayoría de cristianos malinterpreta la Biblia. Miren cómo usa Deuteronomio 22:5. En la ley
había esta prohibición: no vestirá la mujer traje de hombre. Olvídense de las religiosidades, por favor, porque lo religioso lo que hace es confundir a la gente, y en vez de tocar el propósito divino, se resultan puros prejuicios y legalismos, ¿verdad? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. O sea que en ese tiempo que se escribió este versículo, que ya es casi 4000 años, no se vestían como nos vestimos nosotros, sino que el hombre y la mujer se vestían igual con túnicas, pues, con túnicas, con vestidos, ¿verdad? Estos vestidos que tienen las hermanas de hoy ni siquiera se conocían. Entonces ese versículo lo dio Dios en el Antiguo Testamento, pero internamente era diferente la vestimenta. La ropa interior de la mujer en el Antiguo Testamento era diferente a la del hombre. El hombre, abajo de esa túnica, cargaba unos calzoncillos bien largos, llegaban hasta abajo, y unas camisetas bien con mangas también y todo. O sea que el hombre andaba vestido doble, ¿verdad? Adentro y afuera. Entonces, cuando se dio este mandamiento, Dios lo dio con el propósito de que no se pusiera la ropa del esposo, la esposa, porque los niños saben cuál es la ropa del papá y cuál es la ropa de la mamá. Entonces, al ponerse el hombre la ropa de la mamá, o la mamá la ropa del hombre, el niño se confunde. Entonces Dios puso esa ley para que los niños no se confundieran y que no resultara la mujer poniéndose el vestido del papá y que apareciera vestida en la casa como el papá, porque entonces el niño ya no sabía distinguir entre papá y mamá. Por supuesto que esa es una sombra para nosotros. Hoy significa que la mujer no tome la cabeza del hogar, ni que el hombre se deje dominar por la mujer. O sea, no me vayan a malinterpretar, porque de aquí pueden salir un poco toritos. Este mensaje no es para volverlos machistas, porque hay un orden divino en el matrimonio. Yo no presumo ser la cabeza para dominar a mi esposa, sino que soy la cabeza para que ella me exprese a mí. Por eso tengo una responsabilidad muy grande delante de Dios, porque para que ella me exprese a mí, yo tengo que ser muy correcto. Porque si yo no soy correcto, ella misma va a decir: ¿cómo voy a expresar yo a Gilberto si yo no estoy de acuerdo con lo que él hace, porque no es de acuerdo a la palabra de Dios? O sea que una esposa claramente puede decir eso, ¿verdad? Y el Señor nos manda a los esposos, dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, o la ama. Porque si el hombre quiere que lo respeten y que le den lugar de cabeza, pero él mismo es muy independiente de Cristo, la mujer le puede decir: fíjate que yo como fuera, imagínate cómo fuera yo, le va a decir la esposa al esposo, si tú fueras como Cristo ama a la iglesia, si tú me amaras como Cristo ama a la iglesia, pero tú todo el tiempo me insultas, me maltratas, y Cristo no insulta a la iglesia ni la maltrata. Por eso es de que un hombre que toma el verdadero lugar de cabeza es un amor, es Cristo, ¿verdad? Entonces no nos confundamos, pues, ni creamos que se le está dando lugar al marido para que él manipule, ni tampoco se le está diciendo a la mujer: usted está despreciada porque usted es dependiente. No. El balance de la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un marido tiene que estar dispuesto a dar su vida por su esposa, ¿verdad? Entonces regresemos a nuestro estudio, y gracias a Dios que ahora ya entendemos, porque
Ahora entendemos lo que Dios quiere lograr a través de los hombres y lo que quiere lograr a través de las mujeres. Pero el matrimonio es así de sencillo. El hombre es la cabeza, la mujer es la expresión. Tal como Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es la expresión de Cristo, así es lo mismo en el matrimonio. Si la esposa mía no me expresa a mí, por ejemplo, les voy a decir cómo es que expresa la esposa al esposo. Si alguien viene a mí y me pide que si le regalo un CD, yo se lo regalo. Entonces mi esposa, si alguien va y le dice, hermana Carrillo, me regala un CD, ella va a decir, sí, porque mi esposo lo regala. Y se lo regala. Es mi expresión. Ella no tiene que decir, fíjese que yo no puedo regalar los CDs, porque, no, ella me va a decir, Gilberto, regalé 10 CDs. Ok, mija, si el Señor, porque me explico. O sea que la expresión, ¿verdad? Ahora, no podemos ni debemos imitar lo negativo, porque a veces algunos dicen algunas hermanas, yo no doy porque mi esposo no da, lo quiero expresar totalmente, ¿verdad? No, por eso el esposo debe ser dadivoso, el esposo debe ser dadivoso y por eso la mujer no tiene pena de ser dadivosa, pero si el esposo es tacaño y ella es dadivosa, ella se detiene con el esposo porque el esposo es tacaño. Pero si el esposo no es tacaño y ella no lo es, porque regularmente se juntan siempre dos que no son iguales. Dios casi nunca junta dos iguales, siempre junta dos que son diferentes, ¿verdad? Una vez me recuerdo que estaban pidiendo ofrenda. Y entonces el pastor dijo, hermanos, necesitamos una ofrenda especial porque vamos a arreglar el aire acondicionado de la iglesia y el aire acondicionado pues vale $10,000, lo tenemos que arreglar. Entonces dijo, quiero que pues ustedes ayuden porque yo no le puedo pedir a nadie más que a la iglesia. Y entonces dijo, pueden pasar y presentar su ofrenda. Y esfuércense, dijo él, den lo más que puedan. Y se levantó el esposo y se levantó la esposa y ahí venían, hicieron 2 líneas para venir a dejar la ofrenda. Y a los dos entregaron su ofrenda. Y entonces cuando ya se terminó la reunión, se juntaron los dos allá atrás y le dice ella, no me vayas a regañar, pero a mí Dios me tocó. A mí Dios me tocó. Y yo di mi mitad. Si en el banco hay $10,000, es justo lo que necesitan para arreglar el aire acondicionado de la iglesia, dice. Yo di mi mitad porque tú me has enseñado siempre que la mitad es mía y yo renuncié a mi mitad. Y le dice él, no te preocupes, vieja, yo también di mi mitad. Así que entre los dos pusimos el aire acondicionado, ¿verdad? Se quedaron sin nada, los probó Dios, ¿verdad? Pero pues quiero decirles que si fueran dos que tienen problemas, ninguno de los dos se anima a dar nada. Y Dios los probó, pero es seguro que Dios los bendijo pronto, porque cuando uno bendice la obra, Dios lo bendice. Pero quiero pues con ese ejemplo decirles que cuando los dos caminan de acuerdo, es bonito. Porque ninguno de los dos se critica, ¿verdad? Porque imagínense, ¿por qué diste? Es que ya te he dicho que no sé qué, que no sé cuánto. No, cada quien actuaron espontáneamente, se quedaron sin nada, pero bien bendecidos de poner el aire acondicionado de la iglesia, ¿verdad? Entonces siempre recuérdense que los mensajes de cabeza y cuerpo son balanceados. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces Dios, cuando nos pone el ejemplo de Cristo como cabeza, es una vida sin egoísmo, una vida totalmente entregada. Entonces gracias a Dios porque la mujer, tipificando al hombre, significa
la vida dependiente. Recuérdense, hermanas, que la bendición más grande que tienen ustedes de parte de Dios es cuando son dependientes. La bendición más grande que tenemos todos como cristianos es cuando somos dependientes. Si dependemos de Dios, Él nos va a bendecir. Amén. Muy calladito soy porque es muy teórico el mensaje, pero es que tiene mucha sabiduría este mensaje, sabiduría de Dios. Ok, entonces, ¿por qué estudiamos cuando empezamos el capítulo 2? ¿Por qué Dios en Éxodo 2 nos pone solo mujeres? ¿Se dan cuenta ustedes? La mamá de Moisés, la hermana de Moisés, la sierva de Faraón, la hija de Faraón. Solo nos pone ahí la madre la hermana de Moisés, perdón, la madre de Moisés, la hermana de Moisés, la sierva, la hija de Faraón, y todavía cuando él llega allá, después de que fue rechazado por los egipcios, llega a reunirse con las hijas de Jetro. Y se recuerdan que hasta les mencioné que cuando Cristo vino, las que más lo ayudaron fueron mujeres. Pero es que Dios nos quiere mostrar que el hombre, para ser un hombre real, porque todos a veces cargan gorras, real men love Jesus. Yo creo que ninguno se atrevería a decir real men are feminine. Porque eso es lo que Dios nos está diciendo. Fíjese, Dios nos está diciendo, un hombre real para mí, dice Dios, es aquel que es como una mujer que me ama. Ninguno entiende cantares si no entiende estos mensajes. En Cantar de los Cantares, Salomón es la Sulamita. ¿Cuántos de ustedes saben que Sulamita quiere decir Salomona? Ahora, yo siempre he dicho esto, lo repito, lo recuerdo. Siempre lo he dicho, que Salomón, para que ninguno tenga pensamientos desviados de la enseñanza que estoy dando, miren qué clase de hombre es Salomón. Nadie puede decir que Salomón era gay, porque Salomón escribió el Cantar de los Cantares y se puso nombre de mujer. Él se puso Sulamita, es Salomona. Sulamita quiere decir Salomona. O sea que él en el Cantar de los Cantares se puso Salomona. Y miren qué clase de hombre nos pone Dios para que no lo juzguemos. Tenía 1000 mujeres. Nadie puede decir Salomón entonces era gay, porque cómo se declara con Dios. Si él mismo le dice, bésame, le dice al Señor. Bésame, y le dice, bésame en la boca. Dame tus besos en mi boca. Y mi amado es bello. Es más, él como pura mujer dice, si encuentran a mi amado, díganle que estoy enferma de amor. O sea que la vida que Dios está produciendo en nosotros la compara como la vida de un romance entre hombre y una mujer. O sea que la vida, lo de Dios con nosotros es como un romance. Y algo bello, pues es que Dios quiere abrirnos el entendimiento para que veamos que Él, el romance que tiene con nosotros, lo compara al romance de un hombre con una mujer. Pero nos dice de una vez que si queremos ser hombres reales, tenemos que ser mujeres reales. La vida de mujer en nosotros es una vida de dependencia total. Una vida en la que nosotros como varones reconocemos que no podemos hacer nada separados de Dios. Y la mujer,
que no respeta a su marido, le va a costar mucho entender estas enseñanzas, porque ella es un hombre ante Dios. O sea que la mujer, ella es un hombre ante Dios, independiente, y es mujer si es dependiente. Como hombres somos una mujer que dependemos de Dios. Mire, la hermana está preocupada. Y las viudas y las solteras, ¿ah? Por eso las viudas dice que se casen si están jóvenes. Aleluya. Pero si ya no están muy jóvenes. Bueno, la hermana dice apenas tengo 15 de haber recibido a Cristo. Cuando la mujer no respeta a su esposo, está actuando como hombre. Y cuando el hombre no respeta a Cristo, está actuando como hombre, no como mujer. El hombre tiene que actuar como mujer. Y la mujer, pues ya es mujer, solo es que se sujete, ¿verdad? Pero si la mujer no depende totalmente de su marido, Dios la ve como hombre. Imagínense. Entonces, por eso es de que cuando estudiamos del velo, ¿se acuerdan que hablamos del velo y que en lugar de velo le es dado el cabello? Y la señal es de que la mujer que está bajo autoridad está protegida. O sea, si la mujer quiere estar desprotegida, desobedézcale a su esposo. Inmediatamente la cobertura se la quitan. Porque uno está bajo cobertura cuando uno respeta. Entonces las esposas, por eso les estoy hablando a las que están casadas. Las viudas y las descasadas, dijo aquel. Las viudas y las divorciadas, pues ese es otro rollo, ¿verdad? Ese es otro rollo porque ya ahí Dios trata de otra manera, ¿verdad? Las que están jóvenes dice que se casen para que no vayan a resultar pues teniendo problemas. Pero si ya están ancianas, dice que tranquilitas pues, que se dediquen a las buenas obras y Cristo, pues muchas dicen, ¿verdad? Cristo es mi marido, ¿verdad? Pero es muy importante entender estas lecciones. El punto número 4, ¿cuál es? El hombre tipifica a Cristo. Significa vida independiente. El quinto, la mujer tipificando al hombre, significando la vida dependiente. El sexto, el hombre para ser real, tiene que ser uno que depende totalmente de Dios. ¿Sí? Dicho en otras palabras, todos los hombres tenemos que ser esas mujeres que están ahí en Éxodo 2, tenemos que ser la madre de Moisés, tenemos que ser su hermana, tenemos que ser la sierva, tenemos que ser la hija de Faraón y tenemos que ser de las hijas de Jetro. Amén. Ahora, el punto número 7 es que el hombre independizado de Dios está en rebelión. La independencia del hombre hacia Dios es rebelión. Ahora, desde el momento que nosotros los hombres nos independizamos de Dios, nosotros comenzamos nuestra rebeldía. Debido a que somos independientes y rebeldes, por eso es que no le somos útiles para su propósito. Usted puede ver a Moisés. Moisés, sus primeros 40 años, él era hombre. Él era hombre. Sus primeros 40 años, él se sintió fuerte y puro macho. Y bien preparado y rico. Al grado de que cuando vio que maltrataban a sus hermanos, él mató a un egipcio. Y por haber matado a un egipcio, demostrando su poder, su hombría, le fueron a poner queja a Faraón y Faraón empezó a perseguirlo. Entonces él tuvo que ir a aprender la vida de mujer, porque solo como mujer le sirve a Dios. No le era útil a Dios como hombre, porque como hombre es independiente. Y todo cristiano que actúa independiente, él toma sus propias decisiones, él hace todo y Dios dice, no, no me interesas.
Dios le interesa a uno de nosotros, o le interesas tú y le intereso yo, cuando nosotros somos dependientes, cuando nosotros aprendemos. Por eso les decía que es bien difícil entrenar a un hombre para que se vuelva mujer. Imagínense a alguien que entre aquí y que me oye hablar eso. No, hombre, ustedes sí que están, ¿verdad? Pero des en cuenta pues lo que es no entender cuando alguien está hablando bajo un contexto. ¿Verdad? Si alguien solo me sintoniza en ese momento, te lo dije, Rafa, ¿qué andas haciendo con ese? ¿Verdad? Pero sin embargo, ustedes saben que es sabiduría la que estamos hablando. Sabiduría. Porque no estamos en una mente perversa, sino que estamos en una mente de Cristo, entendiendo que ninguna persona es útil para Dios si es independiente. Entonces Dios nos muestra que Él quiere que dependamos totalmente de Él para ser usados. Ahora imagínense, estamos hablando de salvar el alma, estamos hablando de reinar con Cristo. Todos estos son requisitos para poder reinar uno con Cristo. No estoy hablando de salvación. El cristiano es salvo por creer en Jesucristo. Pero ya cuando le estoy hablando yo a usted de que usted sea entrenado para ser mujer. Ahora, las hermanas están en el mismo grupo, porque hombres y mujeres aquí somos vistos ante Dios como una mujer. Todos juntos somos vistos como una mujer, y de esa mujer es la que yo estoy hablando. ¿Verdad? Entonces lo enfatizo porque tenemos que captarlo. Jamás nos podemos independizar de Dios. Si ustedes leen en Juan dice, porque separados de mí, nada podéis hacer jamás. Ahora, noten algo, porque esto es importante entenderlo. Cuando uno no sabe algo, uno es dependiente. Por ejemplo, los niños, si ustedes se dan cuenta, ellos son dependientes porque muchas cosas no saben hacerlas y tienen que depender de su mami. Su mamá es la que les dice, mi hijo haga esto, haga aquello, haga el otro. Pero una vez aprenden, ellos ya no quieren ser dependientes, ellos se vuelven independientes. ¿Ok? Hay cosas que sí nos podemos independizar, pero hay cosas que no nos podemos independizar. Yo le podría decir a usted, ¿cuándo aprendió a respirar? ¿Se podría usted independizar de su respirar? Deje de respirar una hora, porque como ya sabe respirar, pues independícese. No se puede. Pues Dios deja esos ejemplos de cosas semejantes a esas para entender lo que es no poderse independizar de la vida. O sea que Dios es vida. Nosotros no podemos independizarnos de la vida. La vida es algo que la necesitamos y la necesitamos todo el tiempo. De lo contrario, estamos muertos. Entonces, gracias a Dios que Dios en esta noche nos habla de lo que es ser dependientes. Dependientes. La mujer viviendo una vida independiente se vuelve hombre porque ella toma el lugar del hombre. Y Dios no quiere que la iglesia tome el lugar de Cristo en el aspecto de independizarse. Y por último, entonces, el punto número 9, solo la vida real femenina es útil para Dios. Escuchen bien porque con esto termino hoy. Sea que seamos hermanos o seamos hermanas, todos necesitamos la clase de vida que Dios revela en su palabra. Sea que usted es un hermano, sea que usted es una hermana, usted necesita la clase de vida que Dios revela en su palabra. La vida femenina. Para ser femenina se necesita depender de Dios. En Génesis, ahí nos muestran dos árboles. Ahí hay dos árboles. Hay un árbol que se llama de la vida y es un árbol que hay que depender. Pero hay otro árbol que no hay que depender.
es el conocimiento, y les vuelvo a repetir, cuando uno tiene conocimiento, uno se independiza. Adán y Eva se independizaron de Dios cuando ellos conocieron el bien y el mal. Amén. Entonces, la vida nos hace siempre dependientes. El conocimiento nos independiza. Se puede ilustrar, como les dije, con Juan 15. Vamos a leer Juan 15:1, porque ahí está la mejor explicación para entender cómo es que el hombre está pegado a Dios. Yo soy la vid verdadera, es un árbol, y mi Padre es el labrador. Está hablando Cristo. Él dice, yo soy la vid verdadera, yo soy un árbol, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, que es la rama, no puede llevar fruto por sí mismo. Una rama, si la despegamos del árbol, no puede llevar fruto por sí misma, si no está pegada en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Juan 15 es una ilustración preciosa para entender nuestra dependencia de Dios, ilustrada como un árbol que sostiene las ramas. Nosotros somos las ramas, dependemos totalmente de la rica savia de ese árbol. Si nos arrancan, ya no damos fruto. Entonces, en lo que a permanecer concierne, no hay independencia. Cualquiera que se independice de Dios, se quedó sin vida. Es como una rama arrancada. Entonces, esto es de entenderlo porque el mundo entero está independiente de Dios. Amén. ¿Sí? Pero el problema es que muchos cristianos están independizados de Dios, y ellos mismos han anulado el uso que tiene Dios para ellos en su propósito. Yo puedo anular el uso de Dios en mi vida. Si yo me independizo de Dios, yo anulo el uso que Él tiene para mí. Cuando la esposa se independiza del marido, anula su función. Ahí la tiene a la vieja, pero no funciona como esposa. Está funcionando como un capataz, como otro hombre a la par de un hombre. Qué feo, ¿verdad? Qué feo que en un hogar hay dos hombres. ¡Aló! ¡Qué horrible! Que en un hogar hay dos hombres. ¿Por qué? Porque la mujer está totalmente independizada de su esposo. Y el esposo ni se sujeta a Cristo. Pura vida de hombre en ese hogar. ¿Cómo va a ser usado ese hogar para el propósito de Dios si la vida que usa Dios es femenina? Amén. Yo quiero vivir la vida de Nazareo. Ahora entiendo por qué hacían voto nazareo. ¿Por qué Jesús hizo voto nazareo? Porque Él se sujetó al Padre como su esposa. Fíjese, Cristo, si Él dice mi Padre es mi cabeza, está diciendo yo soy su esposa. Y más atrás, y ustedes son mi esposa. Entonces, si yo me sujeto a mi esposo, ustedes se sujetan a su esposo, y que su esposa se sujete a ustedes. Amén. Termino con este pensamiento y ojalá se les grabe. No es tarea fácil entrenar a un hombre para que viva una vida de mujer. Eso no es fácil. Moisés, de acuerdo a la Biblia, vivió 40 años como hombre, 40 de entrenamiento para ser mujer, y vivió 40 años de vida de mujer, útil a Dios, hasta que reconoció que Dios era su esposo. Pero él empezó como hombre,
luego lo entrenaron 40 años, porque él solo vivió 120 años, 40 de hombre, 40 para aprender y 40 como mujer. Y como mujer le sirvió a Dios, por eso todos ellos pueden recibir. Ustedes ven en el Antiguo Testamento, a todos ellos les dice, yo fui vuestro marido. Así dice Dios en el Antiguo Testamento, yo fui para Israel su marido. Ahora a nosotros dice, yo soy vuestro esposo, iglesia. Iglesia, yo soy vuestro esposo, para que aprendáis a vivir bajo mi cobertura, bajo mi cabeza. Yo soy el que los encabezo a ustedes. Terminemos con Efesios 1, 22 y 23, porque eso va a remachar nuestro pensamiento y salimos de aquí bendecidos, bendecidos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su esposa, la plenitud. Ahora ya saben ustedes que cuando en la Biblia se habla de la plenitud, es el cuerpo, es la expresión. La esposa es la expresión de aquel que todo lo llena en todo. Si somos los que ven a Cristo en nosotros, los ángeles, los demonios, todos los espíritus, dicen, ahí va la esposa del Señor. Cada vez que nosotros somos sujetos a Cristo y obedientes a Cristo, ahí va la esposa del Señor. Y les da miedo porque ellos le tienen miedo a Cristo, porque la clase de vida que vive Cristo es una vida tremenda. Y cuando nosotros la vivimos, tiembla el universo entero. Gracias a Dios por las esposas que son sujetas. Gracias a Dios por las esposas que son sujetas. Ni amén dicen. Gracias a Dios por las esposas que son sujetas. Gracias a Dios por las esposas que son sujetas. Hoy no vino la hermana Alba, pero la hermana Alba siempre le dice a Gilmar, Gilmar, usted sabe que yo soy sujeta. Señor Jesús, sabemos, Padre, que esta palabra lleva incluida mucha sabiduría, Señor. Esta palabra nos desafía a vivir vidas dependientes. Esta palabra yo sé que tú nos has abierto el entendimiento y alcanzamos a ver la vida real, la vida que es útil para Dios, es la vida de una mujer. Por eso es de que en Éxodo 2 tú nos revelas la vida de la mujer para preservar la vida del varoncito. Gracias, Señor, porque ahora nos has revelado tu palabra, que la vida que depende totalmente de Dios es la vida que preserva al varoncito, que mantiene a Cristo en honor, que mantiene a Cristo en sacrificio, que mantiene a Cristo, Señor, en su servicio. Señor, qué lindo, porque todas estas mujeres sirvieron a Cristo, lo cual significa, Señor, que de la única manera que nosotros podemos servirte a ti es cuando dependemos totalmente de ti. Reconocemos que tú eres nuestra cabeza, Señor Jesucristo. Reconocemos, Señor, de que fuera de ti nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que solamente obedeciéndote a ti podemos expresar la obediencia tuya, lo cual hace que seamos la vida útil para tu reino, la vida útil para tu iglesia, para tu ministerio, para tu desarrollo, para todo, Señor. Señor, confesamos que somos tu esposa. Confesamos que somos tu esposa. Somos tu esposa. Bésanos, Señor. Bésanos en esta noche. Bésanos con besos de tu boca. Señor, estamos enamorados. Estamos enferma de amor. Estamos enferma. Tu iglesia está enferma de amor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Bendito sea su nombre.